Al filo de la noche. Al filo de las ideas. Al filo de la palabra. Podcast Al filo. Observa a Coleridge que todos los hombres nacen, aristotélicos o platónicos. Los últimos sienten que las clases, los órdenes y los géneros son realidades. Los primeros, que son generalizaciones. Para estos, el lenguaje no es otra cosa que un aproximativo juego de símbolos. Para aquellos, es el mapa del universo. El platónico sabe que el universo es de algún modo un cosmos, un orden. Ese orden para el aristotélico puede ser un error o una ficción de nuestro conocimiento parcial. Jorge Luis Borges, el ruiseñor de Keats. Así es como, con esta frase de Borges, inauguramos el episodio referido a Aristóteles. La influencia de Aristóteles, solo comparable a la de Platón, efectivamente puede considerarse uno de los pilares del pensamiento occidental. Con Aristóteles, el más ilustre discípulo de Platón, ya queda delineado el perfil del filósofo, creado 200 años antes por Pitágoras, y será él y su pensamiento precisamente quien lo lleve más allá, prefigurando también la perspectiva metodológica y teórica que adoptarán los científicos de la modernidad 2000 años después de su muerte, profundizando en los más variados estudios, tales como la biología, la zoología, la física, la meteorología, la estética, las ciencias políticas, la epistemología, la lógica, la lingüística, etc. Aristóteles nació en Estagira, una pequeña polis en Macedonia, en el año 384 a.C., en la actual Stavros. Provenía de una familia de médicos, hijo de Nicómaco, tataranieto de Asclepio, nada más y nada menos, uno de los más grandes sabios de la medicina universal. Su padre se desempeñaba como médico de la corte de Macedonia. Esto contribuyó a que tuviera una formación experimental y profesional desde la propia casa, probablemente viviendo en la ciudad de Pela en los primeros años, donde se encontraba la corte del rey Amintias. Allí pudo haber compartido algunos años de niñez con Filipo, con el que sería posteriormente el rey de Macedonia, ya que tenían la misma edad. Desde niño aprendió entonces los secretos de la farmacología, la anatomía, y acompañó asistiendo a su padre en intervenciones médicas de todo tipo. Hacia el año 367, ya muerto su padre, su tutor lo envía a Atenas para continuar con su educación en la prestigiosa Academia Platónica. Tenía por entonces 17 años y el sabio ateniense Platón ya contaba con 60 años. La institución educativa llamada Academia estaba en el mejor momento de su producción intelectual e investigativa, a 20 años de haber sido fundada. A pesar de su juventud, Aristóteles, al llegar, ya traía la fama de ser un médico efectivo. A los 2 años de haber llegado, Platón le otorgó las clases de retórica, desde donde inició investigaciones que fundarían la lógica y muchas otras disciplinas derivadas que fueron de suma importancia para nuestro legado científico. Pronto el brillante joven, a quien Platón llamaba el lector por su compulsión a leer todo lo que le cayera en las manos, comenzaría a manifestar algunas diferencias con las tesis principales de Platón, lo cual llevaría a este último a modificar buena parte de su obra en la etapa de vejez. Aristóteles, sin embargo, motivado por su maestro, abordará un problema importante planteado por este. Esto es la cuestión de los sofistas y el tipo de verdad al que lograban alcanzar o que pretendían alcanzar a través del lenguaje. Recordemos que desde la teoría de las ideas, la verdad, radica en otro mundo, por decirlo de algún modo. Es trascendente, lo que justifica que sea constante e inmutable. Aristóteles, en cambio, iniciará investigaciones lógicas que le permitirán recrear condiciones para considerar un enunciado como verdadero o como válido, sin postular la necesidad de acceder a un mundo trascendente.
Esto llevará a Aristóteles a realizar una completa reformulación del problema, desarrollando su propia teoría, su propia filosofía, siempre desde una posición crítica respecto del platonismo. De tal modo que es importante estudiarlo teniendo en cuenta esta oposición. Para Aristóteles, la duplicación de la realidad es innecesaria, evitando así uno de los problemas principales suscitados con la teoría platónica, que es la de la participación. En otras palabras, tener que explicar de qué modo las cosas sensibles copian a las ideas, porque ello implica que no se puede explicar bien de qué modo pueden ser tomadas las ideas como causa de las cosas sensibles. Pero Aristóteles no rechaza ni la idea de causa o causación ni de forma, sino que las reformula desde una concepción no trascendente, sino inmanente. Ya lo veremos un poquito más adelante. A la muerte de Platón en el año 347 a.C., consideró mejor salir de Atenas y se trasladó al Asia Menor, donde permaneció 3 años en la corte de su amigo Hermias, en Atarneo. A la muerte del mismo, viajó a Macedonia, ya era un hombre de 40 años. Allí fue recibido con honores en la corte de Filipo, con quien mantenía, como ya habíamos dicho, una amistad de la niñez. Este le propuso la tutoría de su hijo Alejandro, a quien impartió clases durante 8 años. Muchos coinciden que las enseñanzas de Aristóteles fueron la base que finalmente desarrollaron esa gran capacidad del conquistador Alejandro Magno para convertirse posteriormente en uno de los más grandes estrategas militares y políticos de todos los tiempos. Cuando Alejandro asciende al trono tras la muerte de Filipo, su campaña militar se inicia contra Persia. Entonces ahí es cuando Aristóteles decide regresar a Atenas para proseguir con su carrera científica y funda su propia escuela filosófica. Contaba entonces con 50 años. Se instala en un terreno cerca del santuario de Apolo Licio, del cual toma su nombre la escuela, que se conocerá como el Liceo, donde se cuenta que impartía sus clases de retórica y lógica por el método de caminar o pasear, siendo conocida también la escuela entonces como los peripatéticos, que significa precisamente dar paseos alrededor. Si bien esta historia es muy conocida y difundida, hay otras posibles razones por las cuales puedan haber adoptado ese nombre. Por ejemplo, Diógenes cuenta que esa fue la forma que impartió algunas de sus clases durante un tiempo a Alejandro cuando éste padecía una etapa en la cual se encontraba enfermo. En definitiva, en el liceo se enseñaba física, historia, astronomía y geografía. En todas estas ramas, Aristóteles realizó grandes descubrimientos y avances que dominaron el saber científico durante milenios. En relación a la obra, es aceptado que había 2 tipos de escritos: los llamados esotéricos, que corresponden a los apuntes de sus clases impartidas por las mañanas y eran exclusivamente para compartir con los estudiantes del liceo. Y también estaban los escritos exotéricos, que eran obras destinadas a compartir con el público en general y que, si bien solo hemos conservado de ellas algunos fragmentos, se creen que mayormente correspondían a diálogos al estilo platónico. Aristóteles no solo realizó investigaciones siguiendo una cuidadosa metodología observacional y empírica, sino que organizó sus resultados en verdaderas colecciones de libros, mapas y exposiciones del material investigado, creando así una de las primeras grandes bibliotecas de Occidente, y se cuenta que tenía un verdadero museo científico. Alejandro Magno, su mentor, financiaba sus investigaciones y enviaba al liceo desde todos los rincones de la tierra ejemplares de todo tipo para que su maestro siguiera investigando. Si bien se perdió buena parte de esas colecciones y de su obra, lo que llegó hasta nosotros es de algún modo la fundación del pensamiento científico. Esta condición hizo que fuera considerado verdaderamente una autoridad en la Edad Media y aún bien entrada la modernidad. Cuando los principales científicos construyeron la nueva ciencia, lo hicieron precisamente confrontando al estagirita. Precisamente por esto es que hoy muchas de las concepciones aristotélicas han sido abandonadas. Por ejemplo, su concepción del sistema planetario, del centro donde radica la cognición o su concepción física del movimiento. Pero el éxito del aristotelismo se funda en este sentido, en el carácter metodológico de sus indagaciones, que aún no ha sido modificado sustancialmente en muchas actividades científicas. Recordemos un poco entonces que a la obra de Platón la situamos en esa búsqueda por encontrar un criterio de demarcación entre el conocimiento validado y la mera opinión.
Aristóteles profundizará esta exigencia y además encontrará métodos lógicos para formalizar dicha normatividad epistemológica. Como gran taxonomista y clasificador que era, realizó una primera clasificación y sistematización de las ciencias, otorgándoles un orden de acuerdo a sus funciones y ocupaciones, donde ubica a las ciencias prácticas, las cuales se ocuparían de las acciones humanas y abarcarían, por ejemplo, la ética y la política; las ciencias productivas, las cuales se ocuparían de la producción de objetos bellos y útiles; y las ciencias teóricas, que se ocupan del conocimiento por el conocimiento mismo, como por ejemplo la física, la matemática y la lógica. También estudiará lo que llamará finalmente la filosofía primera, campo de estudio que posteriormente Andrónico de Rodas llamará metafísica. Es algo así como una ciencia suprema, ya que tiene como objeto el estudio de realidades inmateriales, inmóviles, en definitiva, lo que hoy entendemos como lo divino, una especie de teología. No obstante, Aristóteles es considerado el primer empirista o el empirista por excelencia. Para él, todo el conocimiento humano parte de los sentidos y de la experiencia. Una vez captada la sensibilidad, la misma es abstraída por la inteligencia. Por tanto, toda su clasificación de las ciencias debe entenderse según su concepción del conocimiento, es decir, según esta perspectiva empirista y sus características fundamentales. Para profundizar un poco en la filosofía aristotélica, tenemos que volver a aquel concepto central para sus predecesores, como fue el interés que provocó el cambio, al cual podemos considerar la gran incógnita del pensamiento griego: ¿cómo explicar el cambio? En efecto, toda nuestra realidad está sujeta a un cambio permanente. Explicar el cambio es para los griegos explicar y describir el modo en el que se desarrolla el logos de la realidad misma. El Estagirita dará una nueva clave para comprender dicha condición del cambio, que será de una gran originalidad. Durante siglos, los pensadores anteriores, incluidos Platón, entendían al cambio más bien como algo opuesto al ser, pero Aristóteles introduce el concepto de potencia y de acto, con lo cual da un vuelco fundamental en el entendimiento de la realidad física. En efecto, el ser solo puede ser en acto y en potencia. Por ejemplo, una roca de mármol sin una forma definida es en potencia una estatua o una mesa de cocina o una escalera o lo que ustedes quieran, pero en acto es una roca. En cambio, una estatua de mármol es en acto una figura modelada, una representación, y en potencia, si la destruimos, es un montón de piedras de mármol. De aquí surge lo que será conocido como hilemorfismo, una teoría según la cual se concibe el ser, la usía, como un compuesto de materia y forma. El mundo material no puede concebirse sin forma. Los términos materia y forma son interdependientes y la materia es en potencia todas aquellas formas que pueda adoptar, mientras que es en acto la forma que posee en un momento determinado. Y el cambio se da cuando precisamente hay una transformación material de la forma. Pero las cosas no acaban allí, porque aún falta elucidar otros conceptos claves que son agentes necesarios para provocar el cambio. Lo que cambia es para Aristóteles lo que llamará usía o substancia, es decir, el ser, un concepto que verdaderamente es complejo por varias razones. Una de ellas tiene que ver con la palabra substancia, tal como se tradujo a nuestro idioma, que a menudo nosotros confundimos como materia, y no es el caso en la teoría aristotélica. Veamos cómo es esto. Si decimos bucéfalo, el caballo de Alejandro Magno, consideramos que este es una substancia. Sin embargo, si decimos los caballos, entendemos que el plural no es una substancia, sino un conjunto de entidades, un conjunto de substancias. En realidad, lo que sucede es que Aristóteles distingue entre substancia primera y substancia segunda. Las especies y los géneros son sustancias segundas, precedidas lógica y ontológicamente por las sustancias primeras, que son las únicas que existen. Así, lo que llamamos substancia es lo que responde a la pregunta ¿qué es? Etimológicamente, substancia es lo que está por debajo de lo que se mueve. De alguna manera, sería lo que permanece de los entes en un cosmos en el que constatamos que todo está en movimiento. El hecho de que la substancia de un ente permanezca sin variaciones a lo largo de cualquier acción del ente es lo que hace posible la función de sujeto, según lo cual lo subyacente del devenir constante de las cosas
permanece inalterada en su entidad. O sea, la entidad es lo que mantiene la identidad necesaria para que haya un sujeto. Bucéfalo corre y suda, cambia de posición, se altera, pero nunca cambia su identidad. Siempre es bucéfalo, salvo cuando muere y la materia cambia efectivamente de forma. En ese momento, por tanto, hay un cambio de manera sustancial, hay un cambio de ser. Toda esta complejidad queda expuesta cuando Aristóteles realiza un análisis lógico-lingüístico de la predicación, es decir, de cómo nos referimos a la realidad, o cómo pretendemos capturar la realidad a través del lenguaje. Para ello introduce las 10 categorías del ser, es decir, el modo en que las cosas pueden ser o que podemos decir que son. La categoría de sustancia, como por ejemplo hombre o caballo. La categoría de cantidad, como por ejemplo 2 o 3 caballos, 2 o 3 hombres. La categoría de cualidad, como por ejemplo el caballo blanco o blanco. La categoría de relación, como por ejemplo, Bucéfalo es más rápido que el caballo de San Martín. La categoría de lugar, como por ejemplo, Bucéfalo está en el Liceo o Bucéfalo está en Atenas. La categoría de tiempo, como por ejemplo, Bucéfalo estuvo en Atenas. La categoría de posesión, como por ejemplo, Bucéfalo está ensillado. La categoría de acción, como por ejemplo, Bucéfalo encara a Darío. La categoría de pasión, como por ejemplo, Bucéfalo fue herido. Estas categorías se expresan en el lenguaje y determinan aquello de lo que podemos o no podemos hablar del mundo. Volviendo al cambio, no solo analiza los modos en los que el ser cambia, sino que añade también la búsqueda de aspectos teleológicos al preguntarse por los motivos y los propósitos del cambio. Así es que elabora su teoría de las 4 causas, estableciendo una relación entre la materia y la forma. Dado que la materia es la que tiene la potencialidad de cambiar de forma, entonces ese cambio se da de acuerdo a las siguientes causas. Las causas intrínsecas, es decir, la causa material y la causa formal, y las causas extrínsecas, es decir, la causa eficiente y la causa final. Y todos los cambios posibles son los siguientes. El cambio de la sustancia es el de generación y corrupción. El cambio de calidad, el cual es la alteración. El cambio de cantidad, es decir, el aumento y la disminución. Y el cambio aplicado al movimiento. De este modo, demuestra que el movimiento no excluye al ser, sino que lo supone. Una especulación como esta lo lleva a alcanzar una reflexión sobre Dios. Porque efectivamente, ¿qué causa es la causa de las causas? Su definición es que debe haber un primer motor inmóvil, un agente que causa todo, pero que no es causado. Para alcanzar tal entendimiento es preciso desarrollar lo que él entiende que es la inteligencia contemplativa. Las reflexiones sobre ética y política también fueron muy influyentes en toda la historia de Occidente y las estudiaremos en el siguiente podcast. En el año 323, muerto Alejandro, la suerte de Aristóteles en Atenas vuelve a cambiar drásticamente. Se genera una situación política adversa antimacedónica y su vida corre peligro. Dirá, me voy de Atenas para evitar que los atenienses pequen por segunda vez contra la filosofía. Así es como a los 60 años comienza un nuevo éxodo, se refugia en la casa de su madre en Calcis, donde 3 años más tarde acabará sus días.